Increíble. Esperanza revelada, la camarera confundió al millonario con un mochilero. Valentina, ya cansada de tanto esfuerzo diario, se petrifica un instante al notar la peculiar figura que entra al restaurante. Con ropa desgastada, pelo despeinado y una mochila vieja que parecía llevar toda una vida en su interior, el extraño contrasta con el ambiente que resplandece en colores vibrantes y aromas a tamales. Ella, que siempre es la primera en llegar y la última en irse, lo mira y sonríe, como siempre lo hace. Pero en su interior se agita una tormenta. Mientras el cliente toma asiento, Valentina siente un nudo en el estómago. Su madre requiere atención médica urgente, pero el dinero no alcanza. La mezcla del aroma a maíz y la risa de otros clientes parecen burlarse de su realidad. ¿Valdrá la pena seguir dibujando en mi cuaderno?, se pregunta. Cada garabato es una esperanza, un susurro de lo que podría ser su futuro si pudiera escapar. Sin embargo, el peso de la realidad ensombrece su ilusión. Nadie en el pueblo mira sus ilustraciones, todos ven a la camarera que corre de un lado a otro, cargando bandejas y cerrando heridas familiares. ¿Hoy tienes algo especial que recomendarnos?, le pregunta el extraño con una sonrisa que desafía su obstinada tristeza. Por un instante, Valentina olvida su angustia. Su voz, casi un susurro, se manifiesta: los tamales son el alma de este lugar, pero tengo una historia que contar. Y así comienza a abrirse con él, revelando su anhelo de ser artista, de hacer de sus dibujos algo más que un simple sueño. Pero, más allá de compartir su pasión, sus ojos comienzan a brillar con la esperanza de encontrar en él un apoyo inesperado para escapar de su laberinto. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos regresando al diálogo, la conexión entre ambos se profundiza. Sin embargo, el reloj avanza y la ansiedad de Valentina crece al pensar en su madre, tendida en el sofá, con la mirada perdida, añorando tiempos mejores. ¿Quién se preocupa por el arte de una camarera?, la pregunta la atormenta, mientras el extraño, que se ha convertido en su confidente, parece escucharla, como si compartieran un vínculo inexplicable. La noche avanza y en cada palabra aparece un atisbo de salvación, pero también una sombra que amenaza. Él le habla de sueños, de libertad, de huir del opresor mundo del dinero. Ella escucha, pero su mente pelea, queriendo dejarlo todo por su madre, cuestionándose si puede permitir que un solo gesto del destino la empuje a alejarse de su responsabilidad. Cuando menciona una exhibición importante, el mundo de Valentina se tambalea. La oportunidad que tanto anhela parece acercarse, pero su madre lo necesita. La voz interior se vuelve un grito: ¿y si solo soy una camarera, sin valor para hacer más? Un giro escalofriante se acerca cuando el cliente revela su verdadero rostro. La intensidad crece, palpitante, como si el aire mismo se volviera pesado. La verdadera identidad de aquel hombre desata una explosión de realidades que Valentina no esperaba. Todo lo que creía sobre su mundo, sobre su arte y su vida, pende de un hilo. Podrá decidir entre el deber y su deseo. La angustia desborda su ser. Lo que al principio era un simple encuentro, ahora es un laberinto de elecciones, donde cada giro puede cambiarlo todo. Mientras la noche avanza y la verdad se acerca, Valentina siente que el abismo se abriría bajo sus pies. Logrará salvar a su madre y, al mismo tiempo, buscar su sueño. La fragilidad de su decisión la sostiene en un hilo. El desenlace de su historia está por llegar, pero no sin antes dejar la tensión crujiente que la consume, esperando que el próximo paso defina el camino que tomará. El murmullo del restaurante se difuminó en el fondo mientras Valentina centraba su atención en el hombre frente a ella. Su corazón palpitaba con la fuerza de un tambor. La revelación de quién realmente era se cernía sobre su cabeza como una espada de Damocles. Los sueños de ser artista y la responsabilidad hacia su madre chocaban entre sí, y en ese caótico partido emocional, cada palabra del extraño reverberaba con una posible solución, y al mismo tiempo, con un nuevo juego de riesgos. Soy un representante de artistas, comenzó él, rompiendo el silencio que había llenado la distancia entre ellos. Tu talento es innegable, Valentina. He visto muchas ilustraciones en mi vida, pero las tuyas tienen algo especial. Su mirada penetrante acariciaba sus inseguridades, desnudando lo que había mantenido guardado. Valentina tragó saliva, la emoción emergiendo en su pecho. Sin embargo, rápidamente se sumergió en la red de dudas que siempre la había atado. ¿Y si todo era una treta? Un juego del destino para hacerla dudar aún más de sus elecciones.
Se recordó a sí misma que de nada valía dejar volar sus aspiraciones si no podía garantizar el bienestar de su madre. Lo siento, tengo obligaciones, respondió, notando el vacío en su voz que resonaba más fuerte que sus ideas. No necesitas dejar de lado a tu madre para perseguir tus sueños, replicó el extraño, con un tono que parecía penetrar su apatía. Las decisiones difíciles suelen ser las más valiosas. ¿Y si pudiera ayudarte? Los artistas pueden ser apoyados mediante proyectos, patrocinios, ventas online. Hizo una pausa, como si midiera las palabras. No hay una respuesta correcta, solo debes decidir qué tan lejos estás dispuesta a llegar. La atmósfera del restaurante se sentía densa, cada palabra se vinculaba a un hilo de esperanza, pero también a la posibilidad de perder más de lo que ya había. Sus pensamientos giraban en torno a la imagen de su madre, su rostro cansado, la búsqueda de mejorías en sus condiciones. Ella siempre había sido el modelo de valentía, pero el miedo a la decepción y a ser un fracaso pesaba sobre Valentina como una losa. Su mente se lanzó en libertad, explorando los caminos que tenía al frente. Cada sombra de autoduda contrastaba con el brillo de quién sería si se lanzara hacia ese sueño. A medida que el extraño hablaba, se dio cuenta de que una decisión estaba gestándose en su interior, una bifurcación que la retaba a enfrentarse, no solo a las expectativas externas, sino a aquellas que ella misma había forjado. De repente, el sonido de su teléfono rompió el hilo de la conversación, un mensaje que la alertaba del estado de su madre. Al mirar la pantalla, la realidad la arrojó de vuelta a la tierra. Valentina, necesitamos hablar. La angustia se convirtió en hormigueo en sus dedos. ¿Era un mensaje de auxilio o una llamada de ánimo? Lo siento, necesito atender. Y al darse la vuelta, sintió que descubrimientos profundos emergían de su ser. Había una oportunidad tangible, pero a un costo. Con la decisión aún en el aire, la vorágine de sus pensamientos clamaba por una resolución. Caminó hacia el teléfono, y mientras sus manos pulsaban los números, un golpe de valor la sacudió. ¿Y si fuera capaz de combinar ambas realidades? En ese instante, empezó a abrazar la posibilidad de que podía ayudar a su madre a la vez que se lanzaba al mundo del arte. La pregunta era, ¿podría realmente hacerlo? Apenas había colgado cuando se encontró de nuevo frente al hombre. Valentina, dijo, captando su atención de inmediato. No te aferres a tus dudas. Confía en tu instinto. La determinación comenzaba a florecer dentro de ella, y con cada latido, la línea entre el deber y el deseo se tornó más delgada. Justo entonces, el extraño hizo una revelación que la dejó sin aliento. Te ofrezco no solo una oportunidad, sino un camino que podría cambiar tu vida. Valentina contuvo la respiración. El destino se acercaba, lleno de promesas y amenazas. Ella estaba por aterrizar en una decisión crucial, y el momento de... La verdad comenzaba a dibujarse en el horizonte. Estaba realmente lista para arriesgarlo todo. Valentina se sintió en medio de un mar de incertidumbres y posibilidades. Su rostro, iluminado por la tenue luz del restaurante, reflejaba la lucha que existía dentro de ella. El hombre frente a ella, cuyo nombre aún no conocía, parecía ser el catalizador de un cambio que anhelaba pero temía a la vez. No sé si estoy lista para esto, murmuró, casi como si se lo dijera a sí misma más que a él. Las palabras le salieron con un aire de fragilidad, como un cristal que temía romperse. El hombre asintió lentamente. Es natural sentir miedo, pero ten en cuenta que cada gran éxito nace de un desafío que parece insuperable. La clave reside en dar ese primer paso. Las palabras taladraron su conciencia, y su mente giró en torno a ello. Un primer paso. No era solo una expresión vacía, era la esencia misma de lo que necesitaba hacer. Necesitaba tomar una decisión, un rumbo que condujera a la integración de su vida y sus sueños. Pero, ¿cómo podría hacerlo sin comprometer la estabilidad de su madre? El eco del mensaje resuena incómodamente en su mente. Valentina, necesitamos hablar. Más allá del contenido, sentía que el verdadero peso de esa frase recaía en su propia interpretación del significado. Su instinto maternal se alzaba por encima de cualquier deseo personal. Pero, ¿y si esa necesidad de un equilibrio no era más que una ilusión? Podría, de verdad, equilibrar ambas realidades. Al recordar la mirada cansada de su madre, que la había guiado a través de noches de insomnio y sacrificios, dudó si pensarlo coherentemente era suficiente. Sin embargo, una llama de determinación despertó en su interior. ¿Quién decía que debía abandonar su arte para cuidar de su madre? Ambas realidades podían coexistir, siempre que eligiera con astucia cada paso que diera. ¿Qué me propones?, preguntó de repente Valentina, moviendo impetuosamente la conversación hacia eso que le inquietaba. Dime cómo puedo seguir adelante y al mismo tiempo estar con mi madre. El representante sonrió, un gesto que parecía abarcar confianza. Te ayudaré a construir tu carrera como artista. Cogeremos esas ilustraciones que tienes guardadas y las volveremos visibles. Buscaremos patrocinios adecuados y crearemos una plataforma que te permita alcanzar un público más amplio.
Todo lo que necesitas es un compromiso firme. El compromiso. Esas fueron las palabras que resonaban. Valentina se fue cuestionando qué significaba realmente para ella. Un compromiso no solo implicaba dedicarse a su arte, sino también a su rol como hija. Era un anhelo que no se podía dar vuelta como un interruptor. Se trataba de un camino, una batalla en la que podía combinar ambas facetas. Con cada segundo que pasaba, su mente empezó a organizar un plan, pero las dudas aún asomaban. ¿Y si fracaso? ¿Y si no puedo equilibrar todo? Mis ilustraciones no son suficientes y si mi madre se siente sola. Es ahí donde debes confiar en ti misma, Valentina. Tus habilidades son únicas, y es momento de dejar que brillen. La soledad de tu madre es un tema serio, pero permitirla seguir tu estela puede ser una fuente de fortaleza. Tú serás su modelo a seguir. La vida no es una línea recta, es un intrincado laberinto lleno de giros y vueltas. Aprenderás y crecerás, le respondió él, apenando sus propias inseguridades con la posibilidad de un futuro compartido. Justo en ese instante, Valentina sintió que sus cimientos empezaban a sentarse. La idea de luchar por algo que valía la pena resonaba en cada fibra de su ser. Crear no solo era su sueño, sino también su deber. Las imágenes de su madre orgullosa, viéndola florecer, comenzaron a hacerse más tangibles. Sin embargo, el camino se tornó más desafiante cuando el celular vibró nuevamente en su bolsillo. Los mensajes no cesaban de llegar. La respuesta de su madre, sería con miedo, con fortaleza, o nuevamente pidiéndole apoyo. La rápida mirada al teléfono la destruyó por dentro, poniendo en riesgo incluso la nueva confianza que comenzaba a construir. Confía en tus pasos, Valentina, le ordenó el extraño, como si pudiera leer su fútil ansiedad. Tu respuesta es tan como elijas reaccionar. El círculo de decisiones se cerraba, y en esa encrucijada, Valentina se dio cuenta de que el futuro no solo dependía de su esfuerzo, sino de cómo cultivaría su propia historia. La espera jugaba su carta, y ya estaba un mensaje de cambiarlo todo. El sonido del vibrar del teléfono parecía resonar en su cabeza como un tambor ominoso. Valentina dejó escapar un suspiro profundo y miró al representante, que observaba su inquietud con una mezcla de comprensión y expectación. Aquella era su vida, su decisión y su momento, el mensaje que la esperaba del otro lado del silencio podría cambiarlo todo, pero, ¿quién decía que tendría que esperar más? Decidió no abrirlo. En su lugar, se centró en esa luz tenue que envolvía el restaurante. El resplandor iluminaba más sus miedos que el riesgo que estaba por asumir, y eso era precisamente lo que necesitaba dejar atrás. Era momento de arriesgarse. Dame un poco de tiempo, le dijo al representante, sacudiendo la indecisión que amenazaba con anclarse en su mente. No solo para pensarlo, sino para organizar mi vida en torno a esta idea. Quiero tener espacio para crear de verdad, y para estar presente en lo de mi madre. El hombre asintió, exhibiendo esa seguridad que a Valentina le parecía contagiosa. Claro, Valentina. Sin prisa, construyamos un calendario, y siéntete libre de hacer cambios si lo necesitas. Tu arte de reflejar quién eres. De pronto, su mente se iluminó con múltiples posibilidades. Se imaginó esbozando en hojas de papel con colores brillantes, compartiendo ilustraciones con el mundo, mientras su madre la alentaba desde la mesa del café. Pero había una sombra de responsabilidad que se cernía sobre cada trazo creativo. Tenía que enfrentarse a la idea de que su avance profesional no debía verse como un abandono de su hogar, sino como un peldaño que elevaría su vida y la de su madre. Al salir del restaurante, Valentina respiró el aire fresco de la noche. Había un desafío tangible que darle forma, y sentía una mezcla de nerviosismo y emoción. Pensó en cómo iba a aprovechar cada instante, comenzando desde ese preciso momento. La vida no era solo aprobar menús y recetas, era sobre descubrir las propias pasiones, y eso era algo que podía enseñar su madre. Mientras caminaba, las dudas empezaron a surgir. A cada paso que daba, se preguntaba si podría realmente lograr lo que había comenzado a soñar. Sin embargo, algo nuevo crecía dentro de ella, un ímpetu que la empujaba más allá de la simple lucha emocional. Ya no se sentía como un personaje en un cuento de hadas distante, era la autora de su propia historia, y cada decisión, por pequeña que fuera, era un capítulo en la narrativa de su vida. Al llegar a casa, las luces en el interior emanaban una calidez familiar. Abrió la puerta con la mente llena de planes. Pero apenas puso un pie dentro, se encontró con su madre, dejando la vela que iluminaba la mesa en un estado de impredecible espera. La causa de la ansiedad y el amor que luchaba por salir a la superficie se convirtió en un momento cargado de significado. ¿Todo bien, Valentina? Te he estado esperando, añadió su madre, con una mirada que mezclaba preocupación e interés. Sí, mamá. Quiero hablar contigo sobre mis ilustraciones y un futuro diferente, respondió Valentina, sintiendo el frío en su estómago mientras las palabras se despedazaban lanzándose al aire como instantes suspendidos.
Sabía que estaba a punto de abrir la puerta a una conversación que podría transformar el vínculo que habían compartido. De repente, tomó conciencia de que siempre había sentido presión por ser lo que necesitaba. Pero ese instante revelador se convirtió en un crisol de valentía. Tomar el control de su vida no significaba abandonar, sino enriquecer lo que ya tenía. Sin embargo, su madre tenía derecho a saber la verdad. La cruda realidad que podía sacudir su ecuador familiar. Solo necesito una oportunidad para mostrarte lo que soy capaz, esto es parte de mí. Pero necesito que me apoyes. El silencio pesó en el aire, y Valentina se dio cuenta de que había comenzado una batalla no solo contra su miedo, sino con la posibilidad de que su madre no entendiera su pasión. El desafío estaba servido. Estaba lista para abrir la conversación, pero ¿qué pasaría si su madre no aceptaba sus sueños? El resto del camino estaba lleno de oscuros senderos por explorar. Y al igual que la luz que se desvanecía en el horizonte, la inseguridad de Valentina se volvió palpable, una decisión crucial se acercaba, y justo en ese instante, la respuesta de su madre podría ser mucho más reveladora de lo que deseaba. Valentina se quedó quieta, el corazón martillándole en el pecho mientras observaba a su madre procesar las palabras que acababa de lanzar al aire. El peso de su declaración estaba a punto de desencadenar un torrente de emociones. La lámpara sobre la mesa proyectaba sombras que danzaban por las paredes, casi como manifestaciones de las dudas que ambas habían acumulado a lo largo de los años. Mamá, he estado pensando seriamente en las ilustraciones y en cómo quiero compartir mi arte con el mundo. Sé que es un cambio, pero la voz de Valentina titubeó, cada sílaba comenzaba a entrelazarse con una mezcla de anhelo y temor. Creo que puedo hacer algo más por mí y por ti. La mirada de su madre se endureció brevemente, luego, en un instante, se ablandó. Valentina, ¿realmente piensas que puedes dejar todo esto atrás? La pregunta fue sin duda una respuesta, pero también un complemento hacia la incertidumbre respecto al futuro. Se podía ver en sus ojos que estaba evaluando las posibilidades que Valentina le presentaba. Es que quiero ser feliz, y necesito explorar quién soy fuera de este lugar. La afirmación resonó en el aire como un eco de su lucha interna, una manifestación de las horas de reflexión que había pasado sola en su habitación, el arte en su mente luchando por salir y encontrar su lugar en el mundo. Su madre suspiró, deslizando las manos por la mesa, evaluando la dimensión de la conversación, como si cada milímetro de madera pudiera desentrañar la complejidad de sus deseos. Valentina, nunca he querido que te quedes atrapada. Solo deseo que mantengas un camino seguro. La conexión emocional entre ellas se tornó casi palpable. Valentina podía sentir las raíces de la preocupación y el amor mutuo que las mantenían unidas, pero también la presión de las expectativas que provenían de años de sacrificios. Mamá, alejarme de aquí no significa que te abandone, explicó, intentando construir puentes a partir de su decisión. Al contrario, un cambio podría acercarnos más. Las palabras parecían penetrar en el pecho de su madre, quien, tras un breve silencio, le dijo, solo quiero que te des la oportunidad. A veces, tienes que dejar ir lo familiar para encontrar lo que realmente deseas. Valentina sintió que el intercambio de pensamientos y sentimientos estaba abriéndole un espacio para su propio crecimiento, y la confianza que empezaba a generar en ese momento le daba un impulso. Pero al mismo tiempo, las preguntas continuaban surgiendo. ¿Era suficiente? ¿Podría sostener la esencia de su madre y la suya propia al mismo tiempo? Esa carga de dualidad comenzaba a marcar el compás interno de su historia personal con más fuerza. Voy a trabajar en ello, mamá. Quiero que veas mis ilustraciones. No quiero este sueño solo para mí, mi deseo es que podamos construir algo juntas, cada una desde su lugar, continuó con renovada determinación. Se dio cuenta de que cada palabra pronunciada se sentía como un acto de liberación, como si una cadena invisible comenzara a romperse lentamente. El diálogo comenzó a cambiar la atmósfera, cada clarificación, cada sentimiento expuesto, iluminaba el camino de lo que venía. Sin embargo, lo que Valentina no podía ignorar era la sombra persistente del miedo. ¿Qué pasaría si su madre no pudiera entender la magnitud de los sacrificios que estaba dispuesta a asumir? Mientras su madre seguía en silencio, Valentina se sintió expuesta y vulnerable, como un artista ante su obra incompleta, sabiendo que el juicio podría ser severo. Las horas de tormento emocional parecían haber culminado en ese breve instante, tan cargado de significado. Como si la conversación abriese un nuevo capítulo en su historia, Valentina comprendió algo esencial, no solo se trataba de un arte, sino de su vida. Y justo en el instante en que ambas mujeres alcanzaron el punto de ruptura de su conversación, sonó el vibrar del teléfono en el bolsillo de Valentina, un recordatorio de esa llamada perdida, ahora profundamente conectada a sus sueños y decisiones. Con un leve gesto, Valentina miró su pantalla, sabiendo que la sorpresa que allí la esperaba podría ser el inicio de una nueva aventura, pero sería crucial que compartiera ese momento con su madre de una vez por todas. ¿Qué pasaría si la oportunidad que había estado esperando era algo que ambas necesitaban explorar?
Y así, mientras el sonido del teléfono continuaba resonando, sus dos mundos estaban a punto de entrelazarse en formas que jamás había imaginado. Valentina sintió una mezcla de temor y esperanza mientras analizaba la pantalla de su teléfono. La llamada perdida pertenecía a un agente de una reconocida agencia de arte que había visto su trabajo en redes sociales. Había solicitado una reunión para discutir una posible colaboración. Una ráfaga de emoción la atravesó, pero enseguida su mente se llenó de dudas. ¿Estaría lista para esa conversación? Se había pasado años dibujando en su habitación, sintiendo que su talento era más un sueño que una realidad. La posibilidad de compartir su trabajo con alguien del mundo del arte era, en principio, un enorme aliento de aire fresco, pero el miedo a ser rechazada empezaba a consumar ese aliento. Mamá comenzó, sabiendo que era el momento de abrir la puerta a una nueva realidad. He recibido una llamada. Quieren que me reúna con un agente de arte. Su madre levantó la vista, los ojos resplandeciendo con una mezcla de asombro y escepticismo. ¿En serio? Eso significa que ya tomaste la decisión de dejar tu trabajo. Valentina tragó saliva, sintiendo que cada palabra que pronunciaba debía ser cuidadosamente elegida. No precisamente. Lo que quiero es explorar las posibilidades. Pero necesito tu apoyo en esto. La conversación con su madre se transformó en una montaña rusa de emociones. Su madre parecía entre entusiasta y asustadiza, un reflejo directo de las contradicciones que Valentina percibía en ella misma. Cuanto más hablaban, más se daba cuenta de que lo que estaba en juego no era solo su futuro, sino también la relación que habían mantenido, una intersección de sueños y temores. Así que, al día siguiente, Valentina se preparó para la reunión con el agente. Durante el trayecto, sus pensamientos se agolpaban en su mente. ¿Qué pasaría si no le gustaba mi trabajo? ¿Qué se olvidaba cómo hablar? Y sí. Al llegar, el ambiente era diferente. Las paredes estaban adornadas con colores vibrantes, cada pintura contaba historias que resonaban con ella. Cuando finalmente se encontró cara a cara con el agente, un hombre de cabello canoso y mirada penetrante, se sintió genialmente pequeña y abrumada. Valentina, he visto tus ilustraciones online. Tienes un estilo único, algo que la gente siente más que solo ve. Pero necesito saber, ¿estás lista para dar el salto? Su voz era profunda, retumbando en la sala de arte. Las palabras de la gente actuaron como un puñal en sus miedos más profundos. La pregunta era simple, pero las implicaciones eran vastas. Con cada respuesta que daba, se percibía más consciente de su propio crecimiento. Habló de sus inspiraciones, de los personajes que creaba en su mente, de todas las emociones que su arte albergaba. A medida que hablaba, cada frase se sentía menos como una obligación y más como una reclamación de su identidad. Cuando la reunión llegó a su fin, el agente sonrió. Quiero trabajar contigo, Valentina. Pero debes saber que este camino no será fácil. Estás eligiendo un mundo competitivo. ¿Estás dispuesta a luchar por ello? Esas palabras se anclaron en su mente mientras regresaba a casa. La idealización de su futuro artístico comenzaba a tornarse más concreta, pero a la vez, un abismo de inseguridades se volvió evidente. No sabía lo que el futuro traería frente a ella, pero sí estaba dispuesta a intentarlo. Al entrar, se encontró con su madre, quien la esperaba ansiosamente. ¿Cómo te fue?, preguntó, insegura. Mamá, creo que estoy lista para lo que viene, dijo Valentina. Pero a pesar de la certeza en su voz, la sensación de ansiedad regresó. Podría ser esta el inicio de un viaje que cambiaría todo, o simplemente una ilusión efímera. De repente, sintió una chispa de determinación. Si necesitaba enfrentarse a su madre, al mundo del arte, por último, a sí misma, tendría que abrazar cada parte de su ser, incluso las partes más temerosas. Mientras se sentaron juntas a charlar sobre el futuro, Valentina no podía escapar de un sentimiento inquietante que la envolvía. ¿Qué pasaría si el verdadero desafío estaba no solo en el arte, sino en reconciliar sus sueños con las expectativas ajenas? Y justo cuando la conversación alcanzaba un clímax emocional, un mensaje entró en su teléfono, dejándola en un estado de anticipación. Hola Valentina, somos del estudio de producción. Queremos ofrecerte una oportunidad que no puedes rechazar. ¿Qué significaba esta nueva oportunidad? Podría ser lo que tanto deseaba, o tal vez solo añadir más presión a su ya incierta travesía. Valentina se quedó mirando la pantalla de su teléfono, el eco del mensaje resonando en su mente. Había creído que cada pequeño paso hacia adelante en su carrera artística ya era un logro, pero ahora se encontraba ante un abismo más amplio. La ansiedad se arremolinaba en su interior, mezclándose con un deseo ardiente de triunfar. Eso era lo que quería, triunfar. Sin embargo, la nueva oferta no solo la desafiaba profesionalmente. Era una puerta abierta a un mundo que había temido y anhelado al mismo tiempo. La noche se presentó como un escenario de dudas. Mientras su madre se acomodaba en el sofá, Valentina sintió que las palabras dormían en su garganta.
¿Cómo podía explicar que el camino que estaba por tomar podría, en un instante, cambiar la percepción que su madre tenía sobre ella? ¿Es algo bueno?, preguntó su madre, percibiendo la tensión en el aire. No lo sé. Es solo, ¿hay algo más en esto? La voz de Valentina tembló, sus pensamientos se dispersaban en un mar de incertidumbres. Pese a su reticencia, decidió contestar el mensaje en la mañana. Al día siguiente, después de meditar durante horas, clara como el agua, finalmente pulsó enviar. Las horas siguientes transcurrieron lentas y tortuosas. El ambiente estilo bohemio que tanto adoraba se volvió una prisión. Mientras observaba su estudio, las pinturas colgadas en la pared parecían parpadear con vida propia, cada una clamando por su atención. Sabía que las decisiones que tomaría en las próximas semanas serían definitorias no solo para su carrera, sino para su identidad misma. Al salir de su casa, se dirigió a un café donde se sentía más cómoda, el lugar que había sido su refugio durante largos años. Una vez allí, tomó un sorbo de su café mientras sus ojos vagaban por las obras de otros artistas que adornaban el local. La sensación del arte ajeno la llenó de un nuevo propósito. Tenía que nutrirse de ese entorno, absorber esa energía. Sin embargo, al mismo tiempo, una sombra de inseguridad continuaba acechándola. No podía evitar preguntarse si, de hecho, tenía algo valioso que ofrecer. La comparación inevitable con otros artistas sobresalientes a su alrededor la amedrentaba. Pero, entonces, una idea brillante atravesó su mente, su voz y su visión eran únicas. Tenía una historia que contar, una perspectiva que compartir. Recordó las palabras de la gente: ¿estás dispuesta a luchar por ello? Tomando esa decisión como núcleo, Valentina regresó a su estudio. Se sentó frente a su mesa de trabajo y comenzó a crear. Cada trazo de su lápiz en la hoja era un pequeño acto de valentía, una reivindicación de su lugar en el mundo del arte. Dedicó días a perfeccionar nuevas piezas, desbordando su ser en cada ilustración, redescubriendo su esencia a través del dibujo. Sin embargo, día tras día, continuaban surgiendo preguntas inquietantes. ¿Sería realmente capaz de eludir el rechazo y la competencia feroz? La nueva oferta en el estudio de producción la podía elevar, pero, ¿y si la hacían caer aún más? Con cada obra terminada, un haz de esperanza se iluminaba en su interior, sin embargo, la sombra de la autocrítica seguía acechando. Finalmente, recibió la respuesta del estudio. Con un suspiro temeroso, abrió el correo. Hola Valentina, estamos encantados con tu propuesta y nos gustaría invitarte a una reunión la próxima semana. Su corazón se detuvo un segundo. Era un paso definido hacia adelante, pero también una espinosa señal de que el tiempo de la verdad se acercaba. Con ese mensaje, Valentina comprendió que estaba al borde de un precipicio, y había una sola cosa segura: el viaje que había comenzado exigía más que talento, exigía valentía para enfrentar cada uno de sus miedos. Poco después de enterarse, sintió el peso abrumador del desafío. El mundo del arte no solo la observaría, sino que la evaluaría. En ese frágil momento de inseguridad y ambición, se sintió más viva que nunca. Enfrentaría la reunión con todas sus armas, estaba lista para enfrentarse a su destino. Pero ¿qué pasaría si lo que descubriera en esa reunión cambiara todo lo que creía sobre sí misma? La semana previa a la reunión pasó en un intenso susurro de adrenalina y melancolía. Valentina se sumió en la creación, pero cada trazo que dibujaba parecía estar cargado de un significado extra solo porque su vulnerabilidad estaba expuesta. Trabajaba incansablemente buscando una validación que, hasta ese momento, provenía únicamente de su propio diálogo interno. Los días transcurrieron en un vaivén de decisiones. Cada mañana, se despertaba con una mezcla de entusiasmo y terror, sintiendo que cada segundo que pasaba la llevaba más cerca del encuentro que podría cambiar su vida. Las charlas con su madre se volvieron más profundas, más honestas. Valentina se desnudó emocionalmente, hacía años que no compartía sus miedos con ella. ¿Y si no les gusta lo que hago?, le confesó una tarde mientras ambas organizaban sus cosas en la cocina. Si no lo hacen, seguirá siendo tu arte. ¿Qué importa el juicio ajeno? La respuesta de su madre fue un bálsamo que, sin embargo, no mitigaba su inquietud. Las palabras de su madre resonaban en su mente, pero Valentina seguía sintiendo que su trabajo era un reflejo de quién era. Sabía que la reunión era más que una simple cita de trabajo, era una oportunidad para ser vista, validada y, potencialmente, aceptada en un entorno que la había intimidado desde siempre. El día de la reunión finalmente llegó. Con un ligero temblor en las manos, se eligió una blusa que sentía empoderante y práctica, su paleta de colores condensada en un conjunto que intentaba transmitir confianza y serenidad. Caminó hacia el estudio de producción con esa mezcla de determinación en su interior, reforzada por las horas de esfuerzo acumuladas en su trabajo. Al llegar, la decoración del lugar la atrapó. Era una explosión de creatividad, colores vibrantes, y cada rincón parecía contar historias de artistas que habían hecho su camino antes que ella. Sin embargo,
Esa belleza solo avivaba su ansiedad. Se sentó en un pequeño salón mientras esperaba, presionando su pecho con el puño para calmar el latido acelerado de su corazón. Finalmente, la puerta se abrió y entró un hombre alto, de cabello oscuro y mirada penetrante. Hola, Valentina. Soy Mateo, el director creativo. Su voz era cálida, y su presencia emanaba una confianza que atenuó un poco el nudo en el estómago de Valentina. El intercambio de información fue como una danza, cada palabra era un paso hacia adelante y, al mismo tiempo, era un recuerdo de que el público estaría allí, esperando su performance. Presentó su trabajo, describiendo cada obra con la apasionada sinceridad que había cultivado en aquellos días de soledad. Valentina notó cómo a medida que hablaba, una nueva fuerza fluía a través de ella. Sus miedos se desvanecían un poco, como si el arte que había creado hablara por sí mismo. Sin embargo, en medio de la emoción, una pregunta surgió en la mente de Mateo. ¿Qué es lo que te motiva? La pregunta resonó con volumen, llenando la sala de una serie de ecos internos. Valentina titubeó, sintiendo el peso de la verdad agazapada. La respuesta podría revelar no solo su amor por el arte, sino también su lucha personal, su inseguridad latente. Se dio cuenta de que era el momento de ser más que un artista, tenía que ser real y sincera. Me motiva el deseo de ser vista en un mundo que a menudo da la espalda a lo que no comprende. Mateo la observó en silencio, como si su respuesta no solo la definiera como artista, sino que también hilara su esencia como persona. Pero hubo una pausa que la inquietó, era suficiente. Estaba al borde de desnudarse por completo ante un extraño, y sin embargo, esa vulnerabilidad parecía el secreto que había estado buscando por mucho tiempo. Mientras la conversación avanzaba, Valentina comenzó a descubrir en sí misma no solo el amor por su arte, sino un impulso renovado que la hacía sentir que, aunque el camino sería complicado, había una chispa de esperanza en su futuro. Pero antes de que pudiera aferrarse completamente a esa sensación, una pregunta final. Dejó caer una sombra sobre su optimismo. Valentina, ¿sientes que realmente estamos en sintonía con lo que deseas transmitir? Con esa pregunta, el aire pareció volverse espeso. ¿Podría realmente conectar con esta mirada crítica y cavernosa? ¿Y si lo que ella traía no era suficiente para lo que se esperaba de ella? Algo en su interior sintió que aún había un desafío mayor esperándola, una incertidumbre que podría cambiar todo lo que había concebido hasta ese momento. Sin embargo, con esa ambivalencia habitando su mente, reconoció que su búsqueda apenas comenzaba. Las respuestas que había anticipado estaban todavía lejos de ser descubiertas, y una nueva revelación se agitaba en el horizonte. Aceptaría el reto que le proponía no solo Mateo, sino su propio reflejo. La respuesta de Valentina quedó suspendida en el aire, como una nota de música que se niega a disolverse. Analizaba el rostro de Mateo, buscando indicios de lo que realmente pensaba. La intersección entre su arte y las expectativas del director creativo se convirtió en un laberinto mental por el cual deambulaba, cada paso marcaba una nueva herida de inseguridad. Había alcanzado un umbral emocional del que no podía retroceder, su autenticidad, su vulnerabilidad, estaban ahora en juego. El tiempo parecía desgastarse mientras Mateo la observaba, un silencio cargado de preguntas. Ella debía decidir, debía encontrar las palabras adecuadas para dar respuesta y no caer en su propio abismo. La idea de rendirse y dar una respuesta inconclusa la tentó, pero comprendió que sería un acto de traición a sí misma. Creo que estoy aprendiendo, finalmente admitió. A veces creo que el arte es mi forma de gritar en un mundo que parece sordo al dolor y la belleza de lo que somos. La mirada de Mateo se iluminó con un destello de comprensión, una chispa que resonó en la incertidumbre que la invadía. Las horas se deslizaban entre comentarios sobre su trabajo y la voluntad de Mateo de desgranar cada pieza. Sin embargo, cada crítica que hacía resonaba fuertemente en el interior de Valentina, eliminando las sombras de duda y generando una revelación inesperada sobre su propia definición como artista. Comenzó a notar patrones en su trabajo, una paleta de colores que se encontraba más viva en sus cuadros que en su vida, formas que se entrelazaban en un diálogo que ella no había sido capaz de verbalizar. El arte no solo era su escape, era una extensión de su esencia, un grito por reconocimiento que podía ser oído a través de las capas de pintura. Tu abuso de color es arriesgado, observó Mateo, pero al mismo tiempo, refleja una inquietud que puede convertirse en tu mayor fortaleza. Esas palabras dieron forma a una nueva ruta en su viaje. Si las sombras del miedo se disipaban, Valentina aceptaría ese impulso que había estado postergando. A medida que la conversación avanzaba, el brillo en los ojos de Mateo la incentivó a desnudarse de reproches autoprendidos y condicionamientos sociales. Decidió que mostrar su vulnerabilidad no era un acto de debilidad, sino de resistencia. Así, comenzó a desentrañar su historia, sus días de lucha en la soledad creativa, la presión del juicio ajeno que había aferrado sus manos como si fueran grilletes. Mateo le ofreció una propuesta: Valentina, me gustaría que expandieras tu trabajo, que exploremos nuevos conceptos. En realidad, creo que deberías darle vida a tus experiencias a través de una serie que las transmita.
La adrenalina recorrió su cuerpo al escuchar esa invitación, como resonaba en su mente una promesa de trascendencia, un faro en aguas inciertas. ¿Realmente crees que podría funcionar?, preguntó, aún incrédula ante la posibilidad. Él sonrió y asintió con firmeza, regalándole la validación que tanto había deseado. Tomando aquel desafío a su favor, Valentina sintió como un torrente de ideas comenzaba a florecer en su mente. Obsesionada por cada detalle, su espíritu creativo se liberó, salió a danzar en una efervescente mezcla de emoción y nerviosismo, como un niño que descubre sus talentos por primera vez. Sin embargo, tras esa oleada de euforia, se gestaba una sombra más profunda: enfrentar el juicio de otros. ¿Sería capaz de traducir esas emociones crudas en arte que resonara con el mundo? Esa inquietud se sentaría en su pecho mientras se despedía de Mateo. Un mundo nuevo se abría ante ella, pero el miedo al fracaso podía transformarse en una cadena más espesa aún. Valentina se hallaba en un cruce de caminos, donde lo personal convergía con lo profesional. La oportunidad brillaba, pero el riesgo de caer en el juicio no dejaba de atormentarla. Mientras avanzaba hacia su casa, la mezcla de emociones la acompañaba como una segunda piel. La posibilidad de aceptación le producía un cosquilleo en el estómago, pero el eco de sus inseguridades amenazaba con eclipsar aquel destello de esperanza. Podría realmente enfrentarse a su verdad en cada nueva obra, arriesgándose a ser vista con todos sus matices, sus luces y sombras. El desafío no era solo artístico, sino visceral. Su arte, su voz y su visión tenían que resonar como nunca antes. Al final del día, Valentina no sabía si el camino la conduciría a la validación o al abismo de la crítica, pero reconoció que una vez más, había decidido dar el primer paso hacia su futuro. Sin embargo, en lo más profundo, una incertidumbre ardía como un fuego incipiente: si el mundo se negaba a ver su verdad, ¿cómo sostendría la carga de su propia autenticidad? Esa pregunta flotaba como un eco en su interior mientras se preparaba para un nuevo capítulo de su vida, y la respuesta, aún esquiva, parecía estar más allá del horizonte, esperando su descubrimiento. Valentina se despertó aquella mañana sintiendo una mezcla de emoción y ansiedad. Había pasado semanas creando nuevas obras, dedicando horas a cada detalle, a cada trazo. Aquella mañana, decidida, se sentó frente a su mesa de trabajo y contempló el flujo de colores y formas que adornaba la pared. Cada una de las piezas era un fragmento de su historia personal, una narrativa visual que anhelaba compartir con el mundo. A través del espejo, se observó con determinación. Durante mucho tiempo, había sido la camarera que cuidaba de su madre, eclipsando su propia ambición artística. Pero ahora, Valentina era más que una simple intérprete de sueños ajenos, se había transformado en la creadora de su propia realidad. La reunión con Mateo había sido el catalizador de su evolución. Se había permitido ser vulnerable y, en la vulnerabilidad, había encontrado una fuerza inesperada. La promesa de trabajar en una nueva serie artística había encendido una chispa en ella, y ese día estaba lista para enfrentar el desafío. Con cada pincelada que daba, sus miedos se desvanecían. Trabajó incansablemente en crear piezas que resonaran con su esencia. Utilizaba colores vibrantes que contaban sus luchas y alegrías, elementos visuales que capturaban la esencia de su vida cotidiana y la conexión con su madre. Ahora, cada obra era un paso más hacia lo que quería alcanzar, no solo ser vista, sino también reconocida. Tras varias semanas, Valentina organizó una pequeña exposición en su hogar. Aquello ya no era solo un ejercicio de libre expresión, sino una reafirmación de su arte y su dedicación. A medida que sus amigos y familiares llegaban, el nerviosismo se transformó en entusiasmo. Allí, rodeada de sus creaciones, pudo compartir su viaje, sus luchas y, sobre todo, su deseo de hacer de su arte un camino hacia la autoconfianza. La reacción fue positiva. Su madre, que había sido su mayor crítica, se mostró profundamente emocionada al ver la historia que su hija había plasmado en el lienzo. Valentina, esto es hermoso, realmente captura lo que eres, comentó con lágrimas en los ojos. Aquella validación era lo que Valentina había necesitado, un abrazo en forma de palabra que la conectaba con su verdadero yo. La exposición tuvo un impacto inesperado. Un grupo de artistas locales, incluyendo a Mateo, asistió y expresaron su admiración por el talento de Valentina. Tu voz es única. Esta serie merece verse en un contexto más amplio, podríamos organizar una exhibición en la galería, sugirió Mateo. Valentina sintió que cada parte, cada sacrificio que había estado a punto de desmoronarse, encontraba su razón. Al aceptar la propuesta de Mateo, algo en su interior resonó con una fuerza vibrante. La sensación de conseguir algo más que un mero sueño era revitalizante. Esta vez, lo hacía no solo por ella, sino también por su madre, para demostrar que los lazos familiares no debían ser un obstáculo, sino más bien un impulso hacia la realización personal. Unos meses después, Valentina estaba de pie en la gala de apertura de su primera exposición en la galería. La atmósfera era electrizante, el aroma del vino y el suave murmullo de la gente la rodeaba.
Cada mirada hacia sus obras traía consigo un eco de validación que la llenaba de orgullo. Valentina, tus piezas hablan de verdad, comentaba un crítico mientras observaba detenidamente una de sus obras. Aquella noche, sintió que había conquistado más que un espacio en una galería, había logrado un lugar en el mundo del arte. Su madre, junto a ella, sonreía con un brillo de orgullo que no se había visto en años. Valentina había cruzado el abismo que la separaba entre la responsabilidad y su deseo, había alcanzado el equilibrio. Cuando todos comenzaron a irse, Valentina se detuvo un instante, observando la vida a su alrededor. Se sintió segura, confiada. Comprendía que su viaje no sería fácil, que debía continuar luchando para mantener su arte vivo, pero también sabía que había aprendido algo vital, su vida y su impronta en el arte. Eran igualmente valiosas. Así, con el deseo de seguir empujándose, dejó la galería con una sonrisa en el rostro. Se prometió a sí misma que no se detendría allí, que seguiría creando, explorando y, sobre todo, abriendo caminos para otros que pudieran encontrarse en su historia. La transformación que había vivido había sido profunda, y alimentada por la conexión auténtica con su madre, su voz artística resonaría hacia un futuro comprometido y brillante. Valentina ya no era solo la camarera del pueblo, se había convertido en una artista, una creadora, y estaba lista para mostrarle al mundo lo que realmente significaba ser vista y ser escuchada en su propio espacio. Este nuevo capítulo era solo el comienzo. No esperen ni un segundo más para suscribirse a nuestro canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo de verdad. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este increíble final. No olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.